Momentos como la crisis hipotecaria de 1999, el fallido proceso de negociación con la guerrilla de las FARC en 2002, la depresión financiera global de 2009, la reforma tributaria de Juan Manuel Santos por la caída en precios del petróleo, el gran aislamiento en 2020 y el estallido social en 2021 llevaron a que Colombia registrara los mayores riesgos como país. Ahora la situación es diferente. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial lo analizamos. Existen diferentes medidas para analizar el riesgo de invertir en un país. Una de ellas se llaman los Credit Default Swaps, los CDS, CDS, que básicamente funcionan como derivados o una especie de seguros en caso de que el activo en el cual uno invirtió deje de pagar, entre en un default. Entonces, si ese activo deja de pagarle a uno, pues entra el CDS y le responde a uno por ese dinero. Cuando uno habla de activos, pues pueden ser unos bonos emitidos por un determinado país. Entonces, los CDS que cubren los bonos emitidos por un país muestran la medida de riesgo de esa nación. Si pagar por esos seguros, por esos derivados, incrementa o es mucho más alto, quiere decir que el riesgo de ese país es mucho mayor. Otra medida se llaman los bonos emergentes, los ENVI, el rendimiento, el índice de los bonos emergentes. Básicamente esto muestra es en un país emergente, en el caso de Colombia, cuánto es la diferencia del rendimiento de sus activos, en este caso de los TES, sobre el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, porque se analiza que los bonos de Estados Unidos pues, son los activos de cero riesgo, entonces se mira cuál es esa diferencia. Tomamos este ENVI, en el caso de Colombia, y lo analizamos desde 1998 hasta la actualidad para poder analizar cómo está la percepción de riesgo de nuestro país, que están analizando los actores a la hora de invertir en nuestro país. Si es un sitio peligroso para sus inversiones, es un sitio atractivo frente a este. Cuando analizamos el 98, por allá estábamos en la finalización del gobierno de Ernesto Samper, un gobierno señalado o relacionado con temas de narcotráfico, el proceso 8000, fuera de eso se entró en una crisis hipotecaria que llevó a la quiebra a numerosas constructoras y numerosos bancos. El rendimiento del ENVI para ese momento era del 10,66%, era el nivel de riesgo más alto desde el 98 hasta la actualidad, teniendo como presente esas características de ese gobierno. Luego entra Andrés Pastrana, trata de liderar algunas políticas de recuperación, pero no salieron adelante. Incluso en ese gobierno el IVA llegó al 16%. Fuera de eso recibió todos los impactos de la crisis hipotecaria y tuvo un proceso fallido de negociación con las FARC. Al cierre de ese gobierno, el rendimiento de los bonos emergentes también era el 10,66. Entonces el riesgo del país en el gobierno de Ernesto Samper y en el gobierno de Andrés Pastrana eran casi que iguales. Luego entra Álvaro Uribe y en su primer mandato logró que esa medida de riesgo disminuyera del 10,66 al orden del 2,51%. Se estaba teniendo una tendencia bastante interesante de atracción de capitales a nuestro país, de disminuir esas percepciones de riesgos, pero en el segundo mandato, cambios en las reglas democráticas frente a nuestro país, es decir, la introducción de la reelección, los problemas asociados en materia de seguridad, en el tipo de políticas de una serie de asesinatos de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros. Fuera de eso, la crisis financiera global subprime, la del 2009, llevaron a que la medida de riesgo que estaba en el 2,51 para el fin del primer mandato se elevó hasta el 7,41%. Al cierre de ese segundo mandato de Álvaro Uribe, el nivel de riesgo volvió a disminuir y cerró en el 2,04%. Uno lo revisa con los antecesores y logró una disminución o una mejora en la percepción de riesgo de nuestro país, más o menos en el orden de un 80%. Entra Juan Manuel Santos, digamos que le da continuidad a muchas de las políticas manteniendo bajos niveles de riesgo, pero se enfrentó a una crisis petrolera por la guerra entre Estados Unidos y OPEP en el control frente al mercado petrolero. Eso hizo que los precios de WTI, de Brent, descendieran hasta los $30. Nuestro país, obviamente, dependiendo de esa renta petrolera, e introdujo una marcada reforma tributaria que había dicho que no la iba a hacer. En su primer gobierno dijo que no la iba a hacer y aumentó el IVA al 19%. Esos efectos llevaron a que nuestro nivel de riesgo se elevara de ese 2% en el que arrancó
al orden del 4,19%. Posteriormente, llegó a cerrar ese nivel de riesgo en el 1,91%, unos niveles muy similares a los que se encontraban con Álvaro Uribe. Entra Iván Duque. Digamos que en ese comienzo del gobierno los niveles de riesgo eran también bajos. Nuestro país tenía un apetito interesante por parte de los diferentes inversionistas de apuestas en el país, pero terminó siendo un gobierno con muy bajo impacto en el frente social. Eso llevó luego, junto con la crisis asociada por el aislamiento, a un marcado estallido social, un muy bajo nivel de capacidades de comunicación desde diferentes ministerios, en especial el Ministerio de Hacienda, y generó que nuestro nivel de riesgo se incrementara al 4,69%. Para el fin de su mandato, los niveles de riesgo están en el orden del 4,5%. Entra Gustavo Petro. Los niveles de riesgo se siguen incrementando, asociados al temor de recesión en Estados Unidos y adicionalmente al temor por parte de muchos empresarios de una política reformista radical. El nivel de riesgo llegó a tocar el 5,14%. Posterior a eso, más bien en la actualidad ya el nivel de riesgo es del 2,99% porque muchos de esos elementos de políticas radicales se pudieron controlar desde el Congreso. Algunos han tenido un avance, pero no en la visión tan radical que se presentó al inicio del gobierno. Sin embargo, hablar de un 2,99% pues es una medida muy superior a los niveles que se habían tenido en el caso de Juan Manuel Santos y en el caso de Álvaro Uribe. Desde Sectorial construimos mensualmente el índice de riesgo del sector construcción, que te servirá para conocer el desempeño y las perspectivas de este sector. Para acceder a este contenido, contáctanos a través de www.sectorial.co. Cuando uno mira el nivel de riesgo en nuestro país y lo compara con el resto del mundo, estamos en una posición relativamente buena. Hablamos de una posición relativamente buena porque el promedio de riesgo del mundo está marcando el orden de un 6,4%. Recordemos que ese 6,4% es el rendimiento que tienen los bonos de los países por encima del bono del Tesoro americano. Entonces ese promedio del 6,4%, nosotros en el 2,99%, pues estamos en una medida inferior a ese comportamiento. Estamos también en una posición mucho mejor a lo que encuentra en un gobierno como el de Venezuela, que ahí los niveles de riesgo son del 24,8%. Si sigues analizando, en nuestra región encuentras a Argentina con un 18,2%, Ecuador en un 15,2%, Bolivia en un 11,4%, Brasil en un 4,6%, Paraguay con los problemas de corrupción bastante marcados desde el orden del 3,8%. El caso de Colombia es muy similar al de Uruguay, al de México, con un 2,9%, pero es moderadamente superior al de Perú, que es de un 2,4%, y muy superior a lo que se presenta en el riesgo de Chile, que es del orden del 1,3%. Entonces, Colombia está en un riesgo más o menos 55% por debajo de la percepción a nivel global, pero hay varios elementos que están alertando frente al riesgo en los próximos meses y ya entrando hacia el 2024. Varios elementos tienen que ver, es que no se encuentra una recuperación marcada a nivel global. Los países desarrollados, salvo Estados Unidos, no la están pasando muy bien, tanto China como lo que ocurre en la parte de Europa. Adicionalmente, los líderes de los bancos centrales han anunciado que sus tipos de interés los van a mantener en niveles altos. Si se mantienen las tasas de interés en niveles altos, pues lo que se ha denominado un aterrizaje suave de la economía probablemente no se presente. Y esos elementos de un aterrizaje mucho más forzoso, pues afectan o generan temor, y ese temor o esa incertidumbre, pues luego se traduce en riesgo. De hecho, por este tipo de elementos se han generado numerosas quejas con los bancos centrales, porque al parecer los líderes de los bancos centrales y sus equipos de trabajo no han tenido la capacidad de prever los momentos de alzas inflacionarias, y entonces su política de tasa de interés termina siendo una política bastante alargada o una política que luego llega con un efecto muy rezagado. Luego, cuando juntas todos estos elementos de percepción de riesgo, pues uno de los más afectados terminan siendo las empresas. Recientemente la ANDI, a través de su encuesta de opinión industrial conjunta, hace un análisis de qué le está ocurriendo a las organizaciones en nuestro país y se estima que el nivel de percepción de clima de negocios se ha disminuido en el orden de un 20%. Luego se ha encontrado también
que muchas organizaciones han dejado nuestro país. Y cuando se le pregunta por qué las empresas han dejado de ubicarse en Colombia y empiezan a ubicarse en otro tipo de geografía, están diciendo principalmente que han cambiado su ubicación para estar más cercano a los mercados destino de sus productos, y eso le puede pasar a los exportadores. Sin embargo, Colombia no es un país de grandes cantidades de exportación. Encuentras que el segundo elemento termina siendo la incertidumbre económica que está atravesando nuestro país. Esas son las dos principales razones. Luego, con un protagonismo también importante en un nivel medio, tienes una incertidumbre frente al impacto de las reformas, genera un alto temor al empresario y decide retirar a su organización de nuestro país y ubicarla en otro lugar. Un limitado acceso a materias primas e insumos. El costo que se está presentando en el país se asocia mucho en el frente de la tasa de interés y un temor frente a la seguridad jurídica. Esos son los principales elementos. Luego hay elementos asociados a la parte de costos laborales, a los trámites y el limitante de encontrar trabajadores calificados. En Sectorial, facilitamos el acceso al conocimiento experto de los sectores. Ahora, queremos acelerar y mejorar este acceso y entender el futuro al que estarán expuestas las empresas según el sector donde participan. Por eso desarrollamos ODA, una plataforma que implementa instrumentos de analítica avanzada y visualización de datos, que le permite a los usuarios interactuar con su sector de forma dinámica, oportuna y ordenada, mejorando su experiencia. Con la plataforma de inteligencia sectorial ODA, podrás preparar tu empresa para el futuro. Suscríbete ahora para activar a ODA en tu organización.